Acá estamos. Manuel, Roberto, Pastor Osvaldo. Acá estamos. Bendiciones para todos. Salud, la barra. Salute. ¿Cómo estamos? Muchas bendiciones. Ahí estamos, ¿eh? ¿Dónde estaba Manuel? Che, que no lo había perdido. ¿Dónde está? Me parece que Manuel está teniendo problemas con la Santa Milonguita. Hable, Manuel, hable. Se fueron todos. No, acá estamos. Acá estamos. Alucinaciones. ¿Qué está tomando, Manuel? ¿Qué está tomando? Usted cualquier cosa, Manuel, si nos está escuchando, evidentemente se le cortó el internet o algo. Salga y vuelva a entrar. No se haga problema. Pero que se ponga alcohol en gel, ¿eh? ¿Escuchaste? ¿Eh? Claro, seguro. Ahí lo recuperamos. Manuel, ¿me escuchás? Esto anda como mi finanza, viejo. Se me entrecorta mucho, pero ahora los veo, sí. Cualquier cosa, salí y volví a entrar, así recuperás internet, pero hasta ahora nosotros te vemos. Roberto, ¿vos nos escuchás bien? No. Ahora se le cortó a Roberto. Yo supongo que es porque estoy lejos. Yo creo que es un tema de unción, para mí, no sé. Sí. Y viene por ahí el asunto. No tengo la unción de la red. La unción de la red domiciliaria. Para mí está hablando mucho, Manu. No quiero meterle, no vamos a hablar mal porque no está, pero queda mal hablar si no está. Bueno, ahí nos saluda ya Matute Ledesma. Uy, el de la caña. Mirá, ahí. Buenas noches, a ver maestro. cuándo me la mandás por Marcelo Daniel Molina nos dice feliz día del maestro. Osvaldo, me parece que te hablan a vos. No, a mí no. Yo, debe ser para... En serio, feliz día, muchachos. Porque saben que yo soy hincha independiente, entonces por Bocini lo dicen. Escúchame, Matute es el que le regaló la caña, me regaló una caña a mí. Ah, sí. Bien. Ah, es tuya, entonces. A mí Manuel me dijo que era de él. ¿Cómo es el asunto? No entiendo. Mirá que tiene una... A él le regalaron una caña de medir. Tiene una colección de cuchillos preparada, Manuel, para vos, si te haces el vivo, ¿eh? Manuel hay de todo. Botella. Ahí nos saluda Patricia Sosa, también saludos. Patri, de Estambul, vamos, Patri. Salam aleikum. Oh, ahí Salam aleikum, qué grande. A ver que estamos acá. Eso lo aprendí tanto ver la película Cruzada. A ver que estoy con Roberto. Abril, Miguel, no seas malo. Déjalo entrar. Sí, bueno, pero, viste, ahí le estoy mandando de vuelta ¿cómo es? La copia. Ahora sí, ahí está. Roberto. Acá estamos, ahora sí. A ver. Yo todavía no lo veo. Bueno, a todos los que nos estamos en vivo. Les avisamos que estamos teniendo algunos problemitas técnicos, pero bueno, ya los vamos a solucionar y vamos a comenzar. Buenas noches, nos dice Fabián Beuti. Un amigo. También Laura Sí, Janina Sushi
Sushi, perdón No, mi sushi es otra pronunciación. cosa. Ahí les mando. A ver, Osvaldo, vos la conocés, Janina. No sé si lo ves ahí, te lo estoy posteando. No lo veo, que no me sale. Pero no, Nero, ¿qué te pensás? ¿Que soy reconocido yo que conozco a todos? Bueno, la idea en este día es presentarnos, que algo que no hicimos. Creo que el primer programa tendríamos que habernos presentado. Así que no sé quién quiere empezar. Manuel, Roberto, ¿pueden Vos que contarnos sos un el poquito? Bueno, yo soy Ahí se Miguel nos fue el Ángel Duré. anfitrión. ¿Sí? ¿No estoy yo? Sí. Ah, bien. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Ahí Yo soy estás. Miguel Ángel Duré. Estamos como pastores desde hace unos años en Mataderos, uno de los barrios de Capital Federal, llevando adelante una iglesia en este tiempo de pandemia también, aunque parezca difícil, y sirviendo en un anexo de Santuario de Fe de la iglesia central que está en Rosario del pastor Norberto Carlini. Nosotros somos un anexo acá en Capital, en Buenos Aires. También hemos hecho cosas en el tema de la enseñanza y bueno, estamos trabajando en la viña del Señor hace un tiempito. Yo, así como bebé, tengo, aunque parezca más, tengo escasos 43 años y tengo dos hijos hermosos, Misael de 15 y Katia de 10 años. Y bueno, en el año 94 conocí al Señor y ahora estamos llevando adelante también esta tarea preciosa, en la que me siento privilegiado de compartir con cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos y bueno, los amigos, hermanos que estamos llevando adelante esto. ¿Cómo Roberto, se llama tu Manuel, esposa? Erika, ¿Cómo se llama tu esposa? Erika Andrea Coronel, oriunda de Empalme, Villa Constitución, el sur de la provincia de Buenos Aires. Acá nomás, pasando San Nicolás, viene Teóbal, viene Arroyo del Medio, Teóbal y Empalme, Villa Constitución. ¿Qué tal? Apóstol, por favor. Ella es nacida en cuna cristiana, y ya corto. Ella es nacida en cuna cristiana de la línea de los italianos, de la Asamblea de Dios Italiana. Así que creo que es cuarta generación de cristianos. Así que yo no, yo soy recién en el 94 conocí al Señor y acá estamos. Después me podría explicar lo de cuna cristiana. No sabía. Ahora voy a ir a la carpintería y voy a pedir una. Era una marca, negro, una marca. Cuna cristiana. Bueno, mi nombre es Osvaldo, estoy con Claudia hace 30 años, tenemos 3 hijos, Juliana de 28, Kiara de 11 y Santino de 5. Y bueno, Juli ya está casada, así que somos abuelo de Josefina. Y no, nada más, soy botellero. Bien. Dale. Decime una cosa, ¿vos te llamás Osvaldo solo? ¿Cómo? ¿Vos te llamás Osvaldo solo? Osvaldo Alfredo Wolf. Osvaldo Alfredo. Mirá vos. Ahí va. Sí. Bueno, dale, decí la verdad ahora. Tengo un marido de una sola mujer, Nero. ¿Qué querés que te diga? Soy marido de una sola mujer. Y apenas te aguanta, imagínate si tuvieras 2. No, es que... Escuchame, ¿sos pastor en dónde? Estamos pastoreando hace 13 años en General Pacheco, antes de la pandemia. Después ya nos rajaron. Y como es, trabajamos mucho tiempo con la juventud de la Unión de la Asamblea de Dios. Y bueno, nada más, ahora estamos justamente haciendo algunas cositas en plena pandemia, como ollas en algunos barrios, gente que está dando de comer, así que lindo tiempo. Más allá de lo que es la cuarentena de la pandemia, como decía Miguel, bueno, cosas como esta también que no estaban planeadas y surgieron, ¿no? Así que disfrutando de este tiempo. Escuchame, tengo una pregunta. La OSA está imprimiendo unas cosas de un trabajo que tienen en la impresora. El ruido que yo escucho, ¿ahí repercute mucho? Apenas, allá a lo lejos. Entonces me voy a la pieza. Ya vengo. Me traslado. Roberto, ¿te querés presentar? Llévate el celular, no vayas solo a la pieza. Escuchame. Lo tengo que llevar. Bueno, lo llevo conmigo entonces. Guarda con el calzoncillo, Manu.
Esto es imperdible, no nos perdamos esto. Esto El es viaje de Manuel. Lo mejor de todo. Lo mejor del programa. Robert, preséntese, Robert. Parece una ecografía. Bueno, mi nombre es Roberto Ciorciari y soy director del Instituto Bíblico Internacional, que depende del Concilio Internacional de Iglesias de Jesucristo, que lidera a nivel mundial una persona a la que yo admiro mucho y admiraba antes como estudiante en el Seminario Bíblico de Fe, del hermano Milton Pope. Y, claro, yo estudié allí, hice mis primeras armas en teología. Y desde la biblioteca del seminario leía muchos libros de Quitín Silva Bermúdez. Siempre lo admiré y ni se me ocurría alguna vez poder trabajar con él. Y en realidad ahora estoy bajo visión de él. Aquí en la Argentina, bueno, el obispo César García, en el Concilio Internacional, y el brazo de la educación del concilio sería el Instituto Bíblico Internacional, que además le permiten trabajar con otras denominaciones, con pastores, pastoras y gente común, de a pie, para poder integrar el grupo. Y eso no tiene barreras denominacionales. Y dentro del grupo del IBI tenemos pastores bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, menonitas y una teóloga valdense, por ejemplo. Y eso creo que fue lo más rico que me pasó en este último tiempo. Hace 10 años que estoy al frente del instituto. Y allí también está uno de los pastores y de los profesores más encumbrados, que es el pastor Leonardo Félix, que él es director, es pastor en la Iglesia Metodista Central. Y yo estoy trabajando allí con él, codo a codo, en lo que puedo servirle y lo que pueda ayudarlo. Allí estoy en la Iglesia Metodista Central, aquí en Almagro. Y ahora en la actividad que hacemos es, gracias a Dios, ya teníamos una actividad virtual, porque con mucha gente estamos comunicados solamente a nivel virtual, muy poco presencial, y entonces ya veníamos de mucho antes de la pandemia. Por lo tanto, el IBI no sintió ninguna merma en cuanto a este tiempo. Eso es el trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo es eso de valdense? Me gusta algo, sé, pero de oído, si lo podés explicar un poco. Gracias por la pregunta, porque es riquísimo el concepto. Oh, es terrible. Valdense viene de Pedro Baldo, o se escribía con W, pero se pronuncia B, Baldo. Como Volkswagen también se escribe con W, espero que no nos cobren el chivo, o no nos paguen. Pagar no nos van a pagar, tranquilo. Pero bueno, Valdense, Pedro Baldo. W-A-L-D-O. Más aproximadamente anduvo por el año 1100, por lo menos 400 años antes de la reforma oficial. Porque todos le digan la reforma a Lutero. Es cierto, Lutero fue un poco a despegar. Hubo muchos pre-reformadores. Y uno de ellos, uno de los primeros, fue Pedro Baldo, de donde nacieron los valdenses. Y los valdenses, cuando estalló lo de la reforma, se unieron a las iglesias reformadas. Pero tienen 400 años de antigüedad, más que los luteranos, por ejemplo. Fíjense la riqueza que hay en eso. Y hoy la comunidad valdense sigue existiendo. De hecho, son muy fuertes en algunas zonas de Italia y en Uruguay, nuestro querido país vecino, donde hay un lugar físico que se llama Colonia Valdense. Por ejemplo, digo como un dato, ¿no? Así que, bueno, esa es la riqueza que tienen los valdenses. Después de Pedro Baldo, bueno, continuaron gente como Wycliffe, que ya son más conocidos, como John Hus, no tan conocido para algunos, pero sí para los seculares, para el mundo secular, Guillermo de Ockham, un pre-reformador extraordinario. Así que hubo una lista, en realidad hubo una lista bastante amplia, donde Lutero solamente es el emergente, el final
de esa gran reforma, y el que despega y la hace oficial, de alguna forma. Pero esa riqueza anterior tiene que ver, por ejemplo, con todo este pasado de donde derivan los valdenses. Así que, para tener una idea, son casi 500 años anteriores a la reforma de Lutero, y ya eran pre-reformadores. Tremendo. Aparte de los que no se conocen, también murieron unos cuantos antes de NN desconocidos. Claro. Por supuesto. Que, como siempre decimos, más el que es la frutilla del postre, por decir, ¿no? Claro. Y además el hecho de que se encontró con la imprenta. Para Dios no es nada, no hay casualidades. Casi podríamos decir que la reforma como tal no se hubiera podido hacer sin la ayuda de la imprenta. O sea que mientras tanto, Gutenberg inventaba la imprenta. Y eso no fue casualidad, es toda una obra de Dios, porque Lutero ni imaginaba eso. Ni imaginaba la importancia que iba a tener la imprenta en la idiosincrasia de la reforma. Y sin embargo, fueron de la mano, fueron enganchados y se logró lo que tenemos hoy. Con el hay paso algo del que me tiempo. gusta, perdón, Osval, habla. No, me imagino, antes de metido nomás, me imagino más de uno habrá dicho, la imprenta es del diablo, ¿viste? En esa época. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Me gusta destacar siempre cuando hablamos, me encanta la historia de la iglesia, toco de oído, o sea, o lo que aprendí en el seminario, y después uno es como que profundiza cada vez que ve algún video o escucha clases. Pero me encanta ni hablar de los metodistas, pero bueno, vamos a dejarlo para otro, porque ahí hay un entrecruce entre lo que fue el movimiento metodista con los moravos de las islas de Moravia, terrible, pero bueno. Nos faltaba Manuel, te escuchamos. Parece un santo, che. Mirá, tiene una aureola atrás, Manuel, qué grande. Iluminado. El Illuminati. Iluminado. No, es que me mudé al un escritorio que tengo en la habitación y tengo el velador acá adelante. Quería contar con respecto a estos hombres una anécdota que se dice de Juan Hus. Hus es una reducción de su apellido, que en castellano significa ganso, y todos conocemos que fue condenado a la hoguera. Y la tradición cuenta que pocos minutos de ser quemado, Juan Hus dijo: hoy queman este ganso, pero dentro de 100 años nacerá un cisne contra el cual no podrán prevalecer. Y aproximadamente a los 100 años nació Martín Lutero. Sí. Qué tremendo. Con respecto a la historia de la iglesia, ya vas a gozar, Miguel, cuando invitemos al pastor Claudio Poste, un experto en la historia de la iglesia. Vas a ver lo que es eso. No se puede creer que un tipo tenga tanto conocimiento de los sucesos pasados. Manuel, alumno predilecto. Perdón. Presentate. Alumno predilecto de Justo González, quizás el historiador más grande de habla latina, cubano, que vino un par de veces a la Argentina y visita distintos. Te recomiendo el libro de él, les recomiendo a todos. El libro de Justo González, es un ladrillo gigante, es el más completo y el más serio de toda la historia de la iglesia. Pueden recurrir a otros autores, que hay muchos, pero lo más serio que hay es el libro de Justo González. Claudio Pose, que es de la iglesia metodista y que también está con nosotros en el IBI, gracias a Dios, fue alumno predilecto de Justo González. Estudió directamente, no con el libro, sino que lo tuvo a él de profesor. Mirá el lujo que significa semejante cosa. Qué lindo. Bueno, Manuel, faltaba que te presentes, que le cuentes un poquito a los amigos que nos están viendo, que de paso le contamos que la modalidad que queremos presentar es de tanto en tanto tener algún invitado, por eso recién lo mencionó Manuel. Manuel, te escuchamos. Mi nombre completo es Manuel Ángel Venecia, como la ciudad de Italia. Estoy casado con Susana hace 42 años. Tenemos 3 hijos, Cristian el ruso, Jorge y Marcela. 5 nietas y un nieto. Vivimos en Buenos Aires hasta que a los 31 años
fuimos enviados como misioneros a Pinamar. Yo, como decía Miguel, provengo de cuna cristiana, Susana de una familia católica muy comprometida, y en mi juventud me aparté de la iglesia, me fui por mis propios rumbos y comencé a participar en el Partido Comunista de La Matanza, donde fui secretario de organización, y por esos avatares del destino me reconcilié con el Señor, volví a los caminos del Señor, en una iglesia en San Justo, muy, muy grande, muy importante, y de ahí fuimos enviados como misioneros a Pinamar. Acá estamos hace 32 años, pastoreamos una iglesia en Pinamar y muchas iglesias en distintas localidades de la costa atlántica. Acá es donde tuve el honor de conocer a Osvaldo, y él ha predicado en algunas de nuestras congregaciones, hasta que llegó el tiempo que entendimos que no teníamos que ser más pastores locales y dejamos esa tarea. Estuvimos un tiempo de Franco, hasta que conocí a Roberto y por Roberto al obispo, y ahí fui invitado a colaborar en el Instituto Bíblico Internacional que lidera Roberto, y ahora estamos, más allá de que vamos a predicar a varias iglesias amigas que uno ha cosechado en el tiempo, por no nombrar los enemigos que uno ha cosechado, estamos abocados al terreno de la enseñanza, dirigidos por Roberto y por otros hombres de altísimo nivel, como él nombró recién. Estoy muy contento, no tengo carga, la verdad que a no ser que ocurra algo muy sobrenatural, no me gustaría volver al pastorado local, así como en su momento fue mi vida, hoy no me gustaría volver a hacer ese trabajo. Sí estaría dispuesto a viajar o a tener más responsabilidad en la enseñanza. Me gustaría muchísimo tener la libertad y las finanzas de poder ir a esas congregaciones donde está el pastor con 8 discípulos en el medio del campo y que nadie visita nunca, para ir a hacerle un asado, ayudarle a darle una mano de pintura al salón de reuniones y predicarle, y después volverme a mi casa. Esa tarea me gustaría muchísimo. Y siempre la carga en el corazón será por haber sido criado por un hombre de raza negra y por haber tenido hombres de raza negra que rodearon toda mi infancia, siempre la carga de poder conocer y poder predicar en el África. 64 años de edad, aunque parezca menos, y nada más. Eso es todo. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, Pastor Osvaldo Wolf, hoy tenemos un tema muy, muy lindo para tratar, que por ahí nos va a derivar a otros temas. De paso les aviso que nos hacen algunos saluditos, no quiero dejarlos atrás. Acá nos saluda Pablo Muñoz, saludos desde San Rafael, Mendoza. La pastora Araceli Purita, también con respecto a lo que recién decía Manuel, ella es de Mar del Tuyú, y dice, serán bienvenidos, dice. Bueno, Clara Gijena, feliz Día del Maestro para los 4. Acá dice Merendero Alegría, buenas noches y bendiciones. También Oscar Martín también nos saludaba. Buenas noches, pastores, un abrazo grande. Son algunos de los saludos que nos entraron ahora al último y no quería dejar de mencionar antes de poder entrar al tema. Pastor, ¿lo puede introducir al tema este? Pastor Osvaldo Wolf. Sí, la idea era comentar algunos temas que tienen que ver más centrado en puntuales, ¿no? Como el tema, por ejemplo, algo que se estuvo viendo y hablando es el tema del suicidio, ¿no es cierto? Hubo muchos comentarios en estos días en base a esto que me llamaron la atención. Como pastor, si alguien se suicida, yo tengo que ir a orar al sepelio, esa persona va al sepelio, y un montón de cuestionarios. Hay un montón de preguntas en eso. La otra
también, digamos, el otro tema, esperemos poder así, por lo menos tocarlo bastante entero, es el tema homosexualidad. La iglesia, me llegaron, por ejemplo, comentarios que yo ya lo escuché varias veces, también inclusive a Roberto hablar, si NBI, la versión NBI, es una versión que está dirigida a homosexuales, un montón de cosas, ¿no? Porque, bueno, que hubo negociado, que ahora la firma, que la marca que lo compró y todo eso, obviamente, y todo lo que tiene que ver con el movimiento LGTB centrado en la iglesia, ¿no? Así que arrancamos por cualquier tema como mejor quieran. Perdón, ¿qué es NBI? Nueva versión Nueva internacional. Ah, no sabía si te estaba refiriendo a eso. Esa sigla la conocía. Pensé que hablabas de otra cosa. Acá tengo que por ahí puede disparar justamente lo que dijo el pastor Osvaldo. Porque el paradigma, hablando del tema suicidio, el paradigma o lo establecido o lo que uno está acostumbrado a escuchar cuando, en mi caso, llegás al Señor, empezás a caminar, empezás a hacer preguntas, como todo curioso. En mi caso, a los 3, 4 meses ya estaba metido en todo lo que era el liderazgo de la iglesia. Bueno, fue una transformación que tuve de las drogas a servir al Señor. Dios transformó mi vida. Entonces uno es como que se empieza a involucrar, a meter, y lo primero que uno, por así decirlo, aprende es que la persona que se suicida o que decide quitarse la vida, y esto lo estoy nombrando a título de paradigma y suelto esto, no va al cielo, sino que está condenada al infierno. Ese es el paradigma. Y por supuesto, me asocio con lo que decía el pastor Osvaldo, no sé en este tiempo, no me tocó a mí y tuve la oportunidad, y después, si da, lo voy a comentar, de una experiencia muy hermosa en el triste velatorio de una persona que tuvo ese problema, y fue una de las plataformas en donde mejor cómodamente me sentí para predicar el Evangelio. Entonces, la persona que se suicida, ¿dónde va? Y todo este tema que, bueno, soltamos para que podamos explayarlo. Lo escuchamos, director. Muy amable. Bueno, aquí es un tema que la certeza no nos va a ayudar de nada. Sobre todo porque hay varias preguntas a contestar. Claro. Si un pastor está seguro que la persona que se suicida va al infierno, es lógico que no sepa qué decir en un funeral de esa magnitud y llegue a preguntar si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. Tremendo. Ahora, ¿por qué no nos conviene saberlo? Primero porque hay preguntas que no siempre nos hemos hecho. ¿Recuerdan el suicidio de Sansón? Por ahí no dice el título el suicidio de Sansón, pero si ustedes revisan la historia en Jueces, capítulo 15, 16, 17, hasta el 16, más o menos conocemos la historia de Sansón. Sansón anduvo a los tumbos siempre, de acá para allá, y el pelo de él crecía y era una señal que el espíritu estaba sobre él. Él comprendió a lo último que el espíritu estaba sobre él, porque cuando le comenta el secreto a Dalila y le cortan el pelo, lo que pasó instantáneamente es que el espíritu de Dios se fue de él. No era el pelo. Ese es otro paradigma, esa es otra cosa que se llega a confundir. Está bien para historia para chiquitos, pero no era el pelo el que le daba el poder a Sansón ni la fuerza. Y Sansón lo entendió muy bien, porque en su oración final, cuando lo llevan al templo de los filisteos, donde lo estaban verdugueando hace rato, él dice lo siguiente, estoy leyendo textual para no omitir palabra: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego, tomó luego Salomón las dos columnas de en medio
sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Sansón sabía perfectamente, no le pidió a Dios, ya entendió perfectamente cómo funcionaba, no le pidió a Dios que le crezca el pelo, le pidió a Dios que se acuerde de él, una vez más. Qué tremendo. Y fíjense esta oración, porque técnicamente es un suicidio, no podemos negar esto. Sansón sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía que iba a morir con los filisteos. Y lo hizo intencionalmente. Eso es definitivamente un suicidio. Dijo Sansón, versículo 30, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir, fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos, Sansón sabía perfectamente que se estaba suicidando. Hay una intencionalidad. Y él ora por eso, muera yo con los filisteos. En ningún momento le dice, Señor, sálvame, cuando se derrumba el templo, hace que no caiga sobre mí, porque Dios es todopoderoso, Dios lo pudo haber protegido y Sansón no moría. Ahora, si Sansón murió, ¿estamos seguros que está en el infierno? Porque se suicidó. Y sería bastante extraño, porque acababa de pedirle a Dios y Dios le contestó. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Cómo lo sabemos? Porque él mismo había comprendido que cuando el Espíritu de Dios se fue de él, es cuando perdió la fuerza. Por eso él no recurre ahora a que le crezca el pelo, sino a que Dios se acuerde de él una vez más y lo fortalezca, le envíe su fuerza. Pequeño detalle. Entonces tendríamos una persona en el infierno que en su último momento estuvo lleno del Espíritu de Dios, porque con eso tiró las columnas. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de asegurar que Sansón esté en el infierno? No. ¿Tenemos la posibilidad de asegurar que esté en el cielo? No. Pero tiro otra pregunta más fuerte todavía. ¿Tenemos la posibilidad de asegurar que nuestro más querido pastor que nos guió a los pies de Dios, hoy que no está con nosotros, esté en la presencia del Señor? Yo desearía que sí. Mi pregunta es, ¿lo puedo asegurar? Y ahí tengo que ser humilde y decir, el único que conoce el corazón y la verdad y la realidad de cada persona es Dios y esa persona. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendría que asegurarse y asirse, como dice ahí en la Biblia, agarrarse de Dios como figura de la columna, ¿no? Una figura de la columna es Dios, columna en la casa de Dios. Agarrarse de Dios y, como Jesús le dijo a los discípulos, estar más contentos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida que de aún que los demonios se nos sujeten. Porque eso no es garantía. Ninguna de las cosas que hayamos podido hacer son garantía. La única garantía es buscar a Dios con un corazón sincero y pedirle que lo mantenga limpio todo el tiempo y que nos dé de su gracia. Es su gracia la que necesitamos para que Dios transforme nuestra vida y asegurarnos nuestra salvación todo el tiempo. No puede estar basado en nuestras obras ni en lo que hacemos. Entonces, para terminar por mi parte, lo mejor que nos puede pasar en un tema de un suicidio es, con toda humildad, aceptar que nadie nos puso en el mundo para hacer una listita de quién se va al cielo y quién se va al infierno. Renuncien a esa lista, táchenla y compren un cuaderno para otra cosa, porque esa lista no sirve de nada. La muy buena condición es no saber qué pasó con un suicida. Y cuidado, no estoy haciendo apología del suicidio. Claro, por supuesto que no le voy a aconsejar a nadie que se suicide. Eso que quede muy claro. Lo que yo estoy diciendo es, a mí me conviene no saber qué pasó en el último segundo
antes de morir. ¿Por qué? Porque esa persona ya se suicidó, ya no está con nosotros. Esté con el Señor o no esté, ya no está con nosotros. ¿A quién le hablamos cuando hacemos un servicio en un velatorio? A la gente que queda viva. Entonces, la única posibilidad que tenemos es pedir la gracia de Dios para que nos dé un mensaje, no mintiendo, no engañando, pero considerándonos humildes en el sentido de no saber el destino de esa persona. Quizás esté en la gloria de Dios. Sería lo mejor que nos pueda pasar, como en el caso de Sansón. ¿Cómo podemos decir que se fue al infierno si hace un minuto antes de morir le pide a Dios que lo fortalezca y Dios le contesta? ¿Lo mandaría al infierno traicioneramente? A mí me parece que no. Yo soy el que opina que no está en el infierno, Sansón. Tampoco puedo asegurar que está en el cielo. Me encanta la ignorancia que tenemos sobre el tema, porque con esa ignorancia que nos permite transmitirle una palabra de consuelo, de paz y de fortaleza a la familia que queda viva. Porque eso es lo único que podemos hacer en ese momento. Llevar una palabra de consuelo, de paz y de fortaleza a la familia que queda viva. Y cuidado, si en el fondo de nuestro corazón estamos convencidos absolutamente que esa persona que se suicidó está en el infierno, no vamos a poder transmitir esa paz ni esa fortaleza. Seamos sinceros. Creo que en este tema conviene certificar nuestra ignorancia. Aquí sí adhiero a lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Cualquiera que cree saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Tengamos un corazón humilde para poder seguir aprendiendo juntos. Amén. Buenísimo. Antes de pasarle la pelota ahí a Manu, está bueno lo que dijiste, Roberto, pues lo que estamos hablando es, no sé, no haciendo apología ni de una ni de otra cosa, porque los formatos a veces que se han bajado, obviamente es el dador de la vida, él da, él quita, no está en nosotros, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Para mí, nosotros no estamos para andar juzgando, ¿no? O a veces hay gente que opina desde una perspectiva, bueno, se quitó la vida, es como que tomó la autoridad de Dios en quitarse la vida. Por eso es que muchos se encolumnan bajo ese pensamiento y ahí es donde bajan ya la persiana de juzgar donde están, ¿no? Así que está muy bueno. No sé, Miguel, ¿vos querías contar algo? Que te veo ahí agazapado con No, déjalo hablar a Manuel. A Manuel me gustaría escuchar lo que Manuel piensa. No veo la hora que llegue el glorioso día donde fundamentalmente los que tenemos la responsabilidad de enseñar aprendamos a decir no sé. Qué bueno, muy bueno. Pareciera que los pastores y los maestros evangélicos lo sabemos todo. Y ninguno somos capaces de reconocer de que Dios es un misterio. Dios sanciona la mentira. Sin embargo, David le mintió al sacerdote cuando escapaba de Saúl y Dios no lo consumió. Dios en una oportunidad tenía reunido frente a él a todos sus hijos y se presentó delante de él un espíritu. Dijo, yo voy a ir a la tierra y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y Dios le dijo, ve y hazlo, y no solamente lo harás, sino que además lo conseguirás. Hoy me tocó dar en introducción a la filosofía la vida de Copérnico. El clero católico, Lutero y Calvino, decían que Copérnico estaba completamente loco y cómo se le ocurría negar la verdad que decía en la palabra del Espíritu Santo, que el sol giraba alrededor de la tierra como lo vio Josué y no la tierra alrededor del sol. Después nos dimos cuenta que estábamos completamente equivocados y como estamos equivocados en un montón de cosas y cerramos la puerta sin saber el perjuicio que podemos ocasionar. En el caso de Sansón,
más allá que adhiero a las palabras de Roberto completamente, yo veo dos situaciones. Una, que el único que da y quita la vida le dio a Sansón la fuerza para matarse. Y el mismo que inspiró a Pablo escribir que dejad lugar a la ira de Dios, porque en mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, le dio fuerza a Sansón para vengarse. Entonces le dio fuerza para suicidarse y para vengarse. Cuando él mismo después del Nuevo Testamento dice que la venganza hay que dejarla en sus manos. Entonces, ya eso alcanza para que dejemos un signo de pregunta y no juzguemos más a nadie y tengamos un espíritu piadoso para con todos. Más allá de eso, creo que en el suicidio hay una cantidad bastante amplia de posibilidades. Voy a nombrar a tres, nada más que para ser limitado. Una, aquel que dice, yo estoy quebrado, fundí la empresa, mi esposa no me ama, se fue con otro, mis hijos no me quieren ni ver, a mí me importa un comino lo que Dios opine. Yo me mato hoy y se terminó, y el tipo se vuela la cabeza de un tiro. Bueno, en ese caso me parece bastante difícil que se vaya al cielo. Está el que le pasa lo mismo, pero salta de un edificio del piso 30 y cuando despega los pies de la azotea, dice, Dios mío, me arrepiento por todos mis pecados. ¡Bum! Se hace harina contra el piso. ¿Qué pasó? ¿Alcanzó Dios a perdonarlo? ¿Tuvo Dios la velocidad como para perdonarlo? Yo creo que sí. Y está el caso del tipo que como se puede enfermar a alguien del hígado, del estómago, de los pulmones, y no se va al infierno por morir de eso, están las personas que se enferman de la cabeza. Problemas psiquiátricos, psicológicos, psicosomáticos, como lo quieramos llamar. Entonces, porque está enfermo, se mata. Dios va a mandar al infierno a alguien que se mató por estar enfermo. Otro interrogante terrible. Entonces, como esto es una duda tremenda y creemos en un Dios de gracia, en un Dios que perdona nuestros más íntimos pecados, si tenemos que ir a ministrar a una familia que es pariente de alguien que se suicidó, ante la duda y viendo que tenemos tantos signos de pregunta, vamos y bendigamos a los que quedaron. Del que se fue, se encargará el Señor, porque me parece, muchachos, que nosotros no somos quienes. Esto. Muy bueno. Muy bueno cada uno de los casos, Manuel. Y mientras hablaba se me venía al recuerdo lo que mencioné antes. Creo que casamientos, presentación de niños y velatorios son las mejores plataformas, no sé si les ha pasado, para predicar el Evangelio. Es tremendo. Y yo era 1 año, 2 años, estábamos ya pastoreando ahí en Mataderos, y nos pasa la desgracia de un chico que venía a la iglesia nuestra, hijo de uno de los hermanos que en ese momento congregaba con nosotros, que se fue a bailar, un muchacho ya de 17, 18 años, se abrió a toda velocidad con la moto y se la dio a propósito, es eso lo que dicen, contra un camión que estaba parado. Eso me tocó a mí oficiar jovencito en cuanto al pastorado. Creo que fue el segundo velatorio que me tocó oficiar como pastor. Y yo usé esa plataforma sin saber de todo esto que estamos hablando, pero sí convencido por el Espíritu Santo adentro, en mi vida, hablar de lo que este chico, llamándolo, mencionándolo por su nombre, fulano les diría esto en este momento si estaría con nosotros. Ese lugar estaba atestado, este pibe tenía amigos hasta por abajo de la piedra ahí en Matadero. Y comencé a hablar, ¿qué les diría a él? Esto, todo acerca de lo que él podría hacer si estaría acá entre nosotros. Bueno, el ambiente de tristeza, de congoja, cambió también a un ambiente de esperanza y de saber de que él y nosotros lo entendíamos así, estaba en los brazos del Padre. Fue una situación muy dura, muy triste, pero en la que Dios, creo, me guió sin saber todo esto. Por supuesto, vuelvo a repetir, era apenas algunos años de pastor, y cuando a uno le toca, lo mejor, primero, como dicen,
no decir nada, lo que no sabemos, y sí apelar a la esperanza que hay en Cristo Jesús, ¿no? Muy bueno. ¿Me dejás patear otra vaca sagrada? Patee. Quería hablar de la presentación de niños que vos dijiste. Porque en la iglesia evangélica nosotros no bautizamos los niños, los presentamos porque así está escrito, como lo presentaron a Jesús. Vaca sagrada, hay que sacarla del medio. No digo que esté mal presentar a un niño y orar por él, Dios va a bendecirlo, pero no porque lo diga la Escritura. La presentación de niños es un ritual judío, no es un ritual cristiano. Y no es a todos los niños, es al hijo varón que abre la matriz de la madre, es el primogénito, no para otro niño, en memoria de aquellos primogénitos humanos y bestias que murieron en Egipto. Por eso Cristo, que fue quien abrió el vientre de María, la virginidad de María como madre, fue presentado. Pero no porque la Escritura diga que se deben presentar los niños al Señor, aleluya, pero no bautizarlos. No, los niños se presentan porque los amamos y los queremos poner en las manos de Dios en una actitud espiritual, y eso es genial. Pero no porque lo ordene la Santa Escritura, gloria. No, verso, vaca sagrada. Hay que sacarla del medio porque no es verdad. No es una ceremonia cristiana, es una ceremonia judía. Eso era lo que quería decir. Muy bueno. Sí, antes que me olvide, Manuel y Roberto, o Roberto y Manuel en ese orden, curiosamente hicieron un paralelismo entre un accionar, en el caso de David, recién dijiste vos, Manuel, de la mentira, ¿no es cierto? Y citaste algo del Nuevo Testamento, ¿no? Como paralelismo o comparación, lo mismo hizo justamente Roberto con Sansón y lo que habla Pablo. Es curioso, a mí me llama la atención, yo en esto obviamente no es una falsa humildad, pero lo hablo así muy por arriba, pero me llama la atención porque yo creo que hay mucha diferencia entre lo que es obviamente el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? O sea, en eso que ustedes apuntaron, no creo que sea una casualidad justamente, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo. David y Goliat, la onda le corta el cogote, David a Goliat. En el Nuevo Testamento, David tendría que poner la otra mejilla. Claro. O sea, hay unos cambios que son muy fuertes, obviamente. Amad a vuestros enemigos. Que tiene que ver con lo histórico, que tiene que ver con la sombra de lo venidero, pero apelo a esto justamente, que a través de la gracia, a través de la misericordia de Dios, obviamente a través de Cristo, de Él mismo, nosotros mucho más aún tenemos esta posibilidad y sumada a la responsabilidad de la gracia, ¿no? Decir, no estoy para jugar, ¿no es cierto? De hecho, el ejemplo de Jesús tenía toda la posibilidad de tirarle la primer piedra, ¿no? A la mujer o inclusive a los que iban a apedrear. Él sí que podía tirar la piedra y no lo hizo ni siquiera él. Entonces creo que hay algo muy fuerte que tiene que ver, y yo en lo personal subrayo, pero bien fuerte y con resaltador, lo que es el nuevo pacto, lo que es la gracia, lo que es Cristo, ¿no? Porque si vamos a lo que era ley, ojo por ojo, diente por diente y todo esto, Jesús mismo le dice, ustedes escucharon esto, más ahora no será así. O sea, esto, yo te vengo, no sé, yo te vengo, bueno, pero David mintió, bueno, perfecto, pero más ahora, sí, pero Sansón, mira, escúchame, más ahora, o sea, centrado en Cristo, me parece también que hay se abre obviamente, el fluir de la gracia, podríamos decir, ¿no? Pero me resultó muy curioso en esta observación de que los dos citaron historias o relatos o procedimientos justamente del antiguo pacto y después lo llevan como a comparar al nuevo pacto, que obviamente es superior, ¿no? Hacemos solamente Miguel, una cosita, y hacemos una pared con Osvaldo. Fíjense cómo a los hombres
A los hombres del Antiguo Testamento le llamamos a David un hombre, lo llamamos no, la Biblia lo dice, un hombre conforme al corazón de Dios, y un montón de gente a la que resaltamos. Pero hoy invitaríamos a David tal cual fue a nuestras iglesias a predicar sabiendo su prontuario. Tremendo, Claro. Manuel, perdón. No, por favor, Osvaldo, a partir de hoy te vamos a decir Osvaldómedes, porque honestamente nos has deslumbrado, hermano. Quería agregar otro interrogante más, como si fuera poco. Ya vamos a aparecer el acertijo, el enemigo de Batman, al tema de Sansón. Todo lo que aportó Roberto, de que Sansón pidió fuerza para suicidarse, que su móvil fue la venganza, es una figura que ninguno querríamos como miembro de la iglesia. Y sin embargo, ese Sansón aparece en la galería de los héroes de la fe en Hebreos. Tal cual. Verdaderamente es para volverse loco. Ya no sé ni por dónde entrar ni por dónde salir. Porque un tipo que se amasija, a quien Dios le da el poder para matarse, después aparece en la galería de los héroes de la fe junto con Abraham y con otros más. Es una locura. Entonces, muchachos, vamos a confiar en la gracia del Señor y no ponernos tan en leguleyos de la Biblia, porque no estamos capacitados, porque Dios es un misterio. De hecho, en la galería esa, en el árbol genealógico de Jesús aparece una ramera, ¿no? Que vos decís, o sea, si vamos a eso, aparecen. lo borramos, ¿no? Nos estamos yendo, nos vamos los caños, Nero, nos vamos los caños. Pero bueno, no, era una cosa. Dos, dice Manuel. Dos rameras aparece, dice Manuel. Sí. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Te quedaste ahí como... ¿no? Tiralo. Sí, Tiralo. me gusta porque ustedes hacen el lío y después suponen que yo lo voy a arreglar. Están equivocados los tres. Absolutamente. Primero, fíjense, traten de desenchufarle la motosierra a Manuel, porque hoy salió a descuartizar vacas sagradas. No va a dejar nada. A ver, tratemos de no ser anacrónicos. No es un insulto. Anacrónico quiere decir fuera de tiempo. Hay mucha gente que habla del Antiguo Testamento y quiere meter la iglesia ahí. La iglesia nació en Hechos capítulo 2. Por eso no se puede invitar a David a una iglesia. Porque el trabajo o el ministerio de David no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. El antiguo pacto, Dios eligió a un pueblo literal, a un pueblo terrenal, Israel. Eso no cambió. Es el pueblo elegido terrenal de Dios. Sus promesas son y fueron terrenales. Te metes con el pueblo de Israel, te estás metiendo con Dios mismo. No le puede ganar nadie. Dios lo eligió y se nota. Ahora, los pueblos enemigos de Israel eran enemigos de Dios. Los pueblos enemigos de Israel son enemigos de Dios. Ahora, cuando Dios funda la iglesia, pueblo espiritual de él, y tira la barrera de separación entre los judíos y los gentiles y crea el pueblo espiritual de la iglesia, cambiaron diametralmente muchas cosas. Creo que la fundamental que cambió es que ya no tenemos enemigos terrenales. Ese es un misterio del Nuevo Testamento, pero está revelado. Nuestros enemigos no es carne ni sangre, no hay humanos enemigos. Quiere decir que la iglesia no tiene pueblos enemigos, sino que la lucha es espiritual. Ese es un gran cambio a tener en cuenta. ¿No les pasó que muchas hermanitas siguen amando los salmos, pero vieron cómo se leen algunos salmos en las iglesias? Yo se los cuento entre nosotros, esto que quede entre nosotros, no se lo digan a nadie. Ponete la mano así, se leen saltando versículos. ¿Nunca les pasó que hay salmos que esquivan versículos a propósito y vos te das cuenta que lo están esquivando? Porque si lo leyeran literal dirían, Jehová, poderoso Dios, te alabamos, te damos gracias, gracias por guardarnos, gracias por abrir el mar rojo, te pedimos que revientes a nuestros enemigos. Estoy usando una versión popular. Estrella, cuando habla de Babilonia, pide que estrelle sus niños contra la roca. Estrella sus niños, sus bebés,
contra la roca. ¿Ustedes iniciarían una oración así en la iglesia? Salmo 79. ¿Sabés lo que pide David? ¿Sabés lo que pide David? Destruye a los pueblos que no te conocen. Destruye a los pueblos que no te conocen. Y yo siempre digo, buen título para un congreso misionero. No tiene pie ni cabeza, no tiene forma. Ahora, eso en la época de David se entendía perfectamente. En la gracia superior, con la revelación que tenemos hoy, no es que no hay que invitar a David, es que David hubiera cambiado. Porque todos nosotros cambiamos por la gracia de Dios. David está perfecto haciendo lo que hace, ¿eh? De hecho, está conforme al corazón de Dios. Y Sansón aparece en la galería de los héroes de la fe. A pesar, como dijo Manuel, ahora le echo la culpa a él, que Dios le dio fuerza para masijarse. Esa es la versión, nueva versión Manuel Pinamar. La BNP, la nueva versión Pinamar. Fíjense hasta dónde llega esto. Que, claro, ¿qué decía Jesús? La ley decía una cosa, pero escuchad esto. Pero yo os digo, Cristo es superior a la ley, pero superior en todo sentido. Entonces, vamos al Antiguo Testamento un segundo. No matarás. ¿Quién duda de eso? Está en los 10 mandamientos. No matarás. De ahí nos tomamos también para condenar el suicidio. Pero uno revisa un par de capítulos más adelante y Dios, no Moisés, no alguien que lo soñó, Dios manda a los levitas a matar a todos los israelitas que fornicaron con las hijas de Moab. Es el mismo Dios que dijo no matarás, el que ahora manda a matar. En realidad, el no matarás es no asesinarás. Y uno dirá, ¿qué diferencia tiene? ¿Cómo qué diferencia tiene? Hay un pastor que mandó una pregunta la semana pasada, al que tuve la gracia de Dios de poder hablarle en un momento que prácticamente quería abandonar todo, se quería suicidar. Y no solo volvió a la fe y se tomó bien de Cristo, sino que hoy es pastor y es inmensamente querido en su localidad, allí en Solano. Y tiene conexiones y anexos y trabaja con otros pastores en todo el país. ¿Sabes qué no se podía perdonar a este muchacho? Este muchacho era policía. Este muchacho era policía y tuvo que matar a un delincuente en un enfrentamiento. Y no se puede perdonar. ¿Por qué no se podía perdonar? Porque estaba basado en no matarás. Claro. Pero resulta que la misma Biblia también dice que guarda con la autoridad porque no en vano lleva la espada. Nuevo Testamento. ¿Y por qué no habla del revólver o la pistola? Porque no se había inventado. Era la espada porque era ese símbolo de arma y que la iba a usar. Entonces, si queremos ser legalistas y queremos ser cabeza de termo, y espero que no se ofenda a nadie, nos quedamos con el Antiguo Testamento. No nacimos para el Nuevo. No nacimos para no nacimos para la gracia de Dios. Porque uno dice, no hay que mentir. En realidad, el Antiguo Testamento dice, no dirás contra tu hermano falso testimonio. ¿Por qué? Cuando el faraón da la orden de matar a todos los bebés, 2 parteras, las principales de Egipto, tomaron la decisión de mentirle al faraón. Y cada vez que venían decían, no, lo que pasa es que las hebreas son muy robustas y cuando nosotros ya fuimos, ya lo habían tenido al bebé. Entonces no pudimos matarlo. Estaban mintiendo. Técnicamente es una mentira, pero le están mintiendo a Faraón para salvar vidas. ¿Y qué hizo Dios? Las bendijo. Pero entonces, ¿cómo? ¿Dios bendice una mentira? No, porque en esa mentira no hay engaño. Es una mentira para salvar vidas. Entonces, ves todo lo que tiene la gracia. ¿Ves todo lo que tiene la gracia de distinto? El cabeza de termo solamente va a entender, no matarás. Pero están violando a tu abuela. No, no matarás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay excepciones, claro, porque si no un policía o un militar no podría hacer su trabajo, llegado el momento de tener que matar para defender
un tercero o un bien de otra persona o su propia vida. Es parte del trabajo militar o policía. Entonces jamás un policía o un militar podría ser cristiano. Si no entienden lo que la Biblia realmente dice, porque el centro del Instituto Bíblico, y permítanme el chivo, estoy pasando la propaganda, es escrito está también. ¿Qué quiere decir escrito está también? No te quedes con no matarás. Seguí estudiando la escritura. No es que te estoy enseñando a matar ni que vayas a matar a nadie. Estoy diciendo, tenés que entender el equilibrio de la escritura para tener una noción de lo que están diciendo, sobre todo los que somos pastores o pastoras, porque estamos en la responsabilidad de enseñar y contestar dudas de las personas. Entonces, así como podemos salvar una vida, la podemos hundir y la podemos matar. Es tan peligroso como un cirujano que opera mal. Cuidado con la mala praxis pastoral. Ante la duda, equivóquense por exceso de amor y no por exceso de juicio. Ante la duda, equivóquense por exceso de amor, no por exceso de juicio, porque podemos estar equivocados. De hecho, es difícil el equilibrio bíblico, pero hay que buscarlo. Hay más que nunca necesitamos la guía del Espíritu Santo. Ni me acuerdo lo que me preguntaste y seguramente hice un barullo y un embrollo que terminé arruinando la pregunta. Como no me acuerdo lo que es, termino acá para no hacer más lío. No, tranquilo que Manuel está sacando la pizza, que la 1125, la que usaba usted. Bien. No, yo ya llegué a usar la Browning 9 milímetros. Muy bien. Gracias a Dios, Mauser, nunca. ¿no? Gracias a Dios nunca la tuve que usar con nadie en los 7 años y medio que estuve en la Federal. Mirá, si te lo hubieras cruzado a Miguel como barra brava de Independiente, lo tenía que meter preso, ¿eh? Y sí. Lamentablemente sí. Tenemos un hermano en la congregación, Sí. hincha de Chicago, ahí en Matadero, de otro equipo no puede ser si vivía en Matadero, que cada vez que empezaban los partidos, 2 horas antes, lo metían preso y lo largaban 2 horas después que terminaba, porque siempre hacía desastre. Gerardo, una bendición para vos que nos está mirando junto con su esposa Cristina. Siempre Eso es me acuerdo preventivo. de él. Eso se llama prevención. Exactamente. Me gustó mucho para recalcar y esto de no matarás, no asesinarás, no mentirás, no engañarás, porque hay todo un pensamiento, hay toda una... Estoy pergeniando asesinar o matar, estoy pergeniando mentir. Son dos cosas totalmente diferentes. En esto de la multiforme gracia de Dios nos da el pie, porque vemos la multiforme gracia de Dios, la bendición de Dios en la vida de un David, que cuando es confrontado con su pecado, y ahí es donde siempre digo yo que se nota el corazón conforme. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al de Dios? Porque el tipo cuando era amonestado, automáticamente ¿qué hizo? Se humilló. Eso es lo que Dios ve siempre. Eso es lo que le pasa en el segundo antes de llegar al piso y estrolarse contra el piso, el suicida. Eso es lo que le pasó a este chico, creo yo, cuando decidió quitarse la vida y, no sé, centímetros antes de llegar al camión, arrepentirse. Eso es lo que Jesús le dijo al ladrón. Ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso. Y qué tremendo, me explota la cabeza la multiforme gracia de Dios, de la cual cada uno de nosotros fuimos objeto y bendecido. Pero esto nos da el pie al segundo tema. No sé si quiere que abordemos, o el pastor Osvaldo. Quería cerrar con algo. O cerrar, no, por lo menos hacer un comentario. Sí. Adelante. La Biblia no es... Cámara, ¿no? ¿Un qué? Usted siempre tiene una mano en la recámara. A veces. Creo que es tiempo de comprender que la Biblia no es la vista del cristiano. La Biblia es como un bastón para un ciego. Qué bueno. La verdadera vista del cristiano es el Espíritu Santo. Creo
creo que la interpretación correcta de la Escritura se apoya en un trípode, en un soporte de 3 patas. El primer soporte de la Biblia, no más importante que otro. Segundo soporte, el Espíritu Santo. Y el tercer soporte, un corazón y una mente limpias. Limpias, no sabelo todo, solamente limpias y sinceras. Ahí es donde las escrituras se ejercen con equilibrio y con criterio. Sumando un ejemplo, un cirujano opera a un nene de 5 años, termina la operación y sabe que ese nene en 6 horas se muere. Sale de la sala de operaciones, lo están esperando los padres. Y el cirujano, en honor a la palabra, porque él es un hombre de la palabra, le dice, bueno, a su hijo le quedan 6 horas de vida y no hay quien lo salve. Por el amor de Dios, ¿a qué bárbaro se le ocurre una cosa así? Vos me dirás, o los legalistas me dirán, pero entonces tiene que mentir. Y sí, le tienen que decir a los padres otra cosa. Entonces, creo que todo apunta a tener una conciencia limpia. Vos fijate lo de David. Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. Nunca dijo que estaba contento con sus obras. Porque el corazón de David era limpio, aunque era una máquina de hacer macana. Porque el corazón de David, apenas fue señalado por Natán, escribió ese terrible Salmo 51 que nos hace llorar a todos. Su corazón era sensible. Ahora, cuando lo llevabas a los hechos, el tipo era capaz de desgollar a 100, capaz de levantarse la mujer del vecino, era capaz de cualquier cosa. Pero su corazón era un corazón sensible y un corazón quebrado delante de Dios. Entonces creo que antes de aplicar tanto el texto, tenemos que mirar cuál es la motivación que nos lleva a ejercer tal o cual escritura. Gracias. Muy bueno. Muy buena. ¿He quedado algo? Sí. ¿Puedo contar un testimonio en menos de 1 minuto o 2 Sí. con respecto a un suicidio? ¿Puede ser? Por favor, por favor. ¿Sí? En la iglesia de Adrogué se suicidó un chico de 14 años. Esa iglesia tiene un colegio donde se da la educación primaria y secundaria. Este chico tenía 14 años. El padre lo había amenazado, si no rendía bien, lo iba a fajar. El chico rindió mal, le fue mal en la materia. Salió del colegio, se fue a la estación de Adrogué y se tiró abajo del tren. 14 años. El pastor no solamente era el pastor de la iglesia, sino el director del colegio. Imagínate cómo estaba ese pastor. Me pidió, por favor, que hablara en el servicio, en el final. Nunca, como pastor, tuve un servicio con más gente. Lo quería todo el mundo. Estaba todo el barrio ahí. Tuve toda la noche, mientras veía el cajón, orando al Señor para que me dé palabra. ¿Quién lleva esperanza en un momento así? ¿Y sabes cuál fue el toque del Espíritu Santo? No fue la NBI, no fue la Reina Valera del 60, no fue el conocimiento adquirido en momentos o para hablar en cosas así, sino dentro del cajón, al lado del chico, habían puesto el peluche, el muñeco, el peluche, con el que él dormía todas las noches. Cuando me tocó hablar, en lugar de abrir la palabra de Dios, y me pueden considerar hereje sin ningún problema, levanté el muñeco y dije, si la ley de cualquier país medianamente serio distingue edades para considerar a alguien o no culpable, tanto es así que si un chico de 14 años llegara a matar a otro, no va preso, va a un instituto de menores, porque
nunca la ley lo va a tratar igual que a un chico de 18. Por ejemplo. Entonces dije, este peluche me está indicando a mí que un niño que nos pertenece, al que queríamos de todo corazón, tuvo un error y un accidente. Un error y un accidente. Si las leyes del país, con todos los defectos que tienen, nunca lo hubieran considerado culpable, ¿quién me puede convencer que nuestro Dios miró este hecho y lo consideró culpable? Se quebraron, empezaron a llorar, estaba repleto de chicos y chicas de la edad de él. Y cuando empecé a orar, la verdad, fui guiado absolutamente por el Espíritu Santo. Porque pude haber dicho, Padre bueno, querido Señor, Dios mío. ¿Saben cómo arranqué? Padre nuestro que estás en el cielo. Dios conoce mi corazón. Yo no lo hice a propósito. No estaba buscando ningún efecto. Cuando dije, Padre nuestro que estás en el cielo, la multitud completa me llevó a recitar el Padre nuestro. Qué bien nos hace conocerlo también, en un momento así. Y cuando terminamos todos juntos de orar, les puedo garantizar que durante 5 o 10 minutos la presencia del Espíritu Santo se movió en cada corazón de ese lugar. Eso me pasó a mí, no lo estoy inventando, no estoy refiriéndome a un evento teórico, ni estoy tomando un pasaje bíblico. Estoy hablando de lo que nos puede pasar y de lo que nos pasa como pastores. Gracias. Maravilloso. Maravilloso. ¿Cómo? Pastor Osvaldo. Tremendo, ¿no? Otro tema para más adelante, ¿no? El tema del Padre Nuestro, ¿eh? Interesante, como para desglosarlo un poquito más, que a veces lo hemos repetido como un loro, ¿no? Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos, por ejemplo. ¿No? O sea, pero bueno. Bueno, estamos con el tiempo a full, ¿eh? ¿Cómo lo ve usted? Que 9:15. 9:15 de la noche o 21:15 de la noche. Abrimos el abanico, estamos hablando un poco de un tema serio, hermoso, que está repercutiendo. Tenemos un testimonio acá del pastor Sergio Bregú, que él está en Bolivia, y nos cuenta una experiencia acerca de su abuelo, justamente afirmando que su abuelo, luego que hicieron el abuelo de él se suicidó, se quitó la vida, pero estuvo 30 minutos antes de morir agonizando. Y él dice, enseñanza, nunca podemos juzgar lo que puede, bueno, redondeando o acotando mucho antes, mientras lo estábamos desarrollando, él ya lo había compartido. Nunca podemos juzgar lo que puede suceder, como bien dijo Manuel, como bien dijo Roberto, Osvaldo, bueno, yo mismo, lo que puede llegar a suceder con una persona. Vuelvo a repetir y recalco, no estamos avalando ni haciendo apología de esto. Exacto. Para nada. Pero no podemos nosotros juzgar, sino que tenemos que llevar esperanza y amor a la familia que queda, que es la que más queda dolida por toda esta situación. Pero esto nos da pie, porque estamos hablando de un tema que es de la gracia del Señor, a situaciones como las que nos puede llegar a pasar, o como la que capaz que algunos de los quienes están viéndonos o que van a ver este programa más adelante, pueden llegar a vivir. Seas o no pastor, esto no tiene nada que ver, seas o no ministro del Señor, en la enseñanza, en el pastorado, en cualquiera de los ministerios que Dios haya puesto en tu vida. Pero podés encontrarte, y creo que vamos camino a ese encuentro, a las familias, de situaciones como: tengo un pariente, un hijo, un primo, un hermano, mi padre, mi madre, cualquier persona que es homosexual. ¿Qué hago? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia a esta situación? Hoy día, que por ahí estamos
avanzados en todo este tema, ¿no? Manuel. Perdón, si vamos a terminar 21:30 como habíamos quedado, yo les sugiero que ni entremos en el tema de la homosexualidad, Es verdad. porque eso nos va a llevar un programa entero. Si vamos a atendernos hasta las 2 o 3 de la mañana, sí, vamos a empezar. Pero si Tomo vamos a cerrar totalmente la sugerencia. creo que Tomo la ni lo sugerencia. comencemos, lo hacemos el viernes que viene. Tomo la sugerencia. Opino igual. ¿Cómo ¿Te parece, Osvaldo? Sí, claro, porque se ve que le dio permiso la esposa hoy, ¿viste, Erika? Y él quiere seguir. Pero vos sabés que... Justo que... tocando así, como corres el tema con mucha calidad el tema de suicidio, ¿no? Porque bien subrayamos, no es un tema que nosotros estamos diciendo, sí, es lo mismo si te suicidas, o si no estamos diciendo eso, pero sí me parece bueno explicar el tema de la gracia y no hacer apología de esto, de lo otro, ¿no? Entonces, creo que basado en la palabra, obviamente, como bien decía, en las tres patas, por decir así, como decía Manuel, la palabra, el espíritu y un corazón, buenas motivaciones, me parece que eso tiene que ser el ingrediente para que ya sea un papá, una mamá o grandes hombres de Dios, como quieran llamarlo, tengan ese trípode bien firme para poder expresar. Yo creo que el tema de homosexualidad no va a dar en estos minutos, porque aparte Roberto tiene permiso nomás. Pero al final yo no sé si todos nosotros tenemos permiso o el pastor Osvaldo nos está usando a nosotros para él pedir permiso. Escúchame, como es una mentira, no es una mentira. Yo no miento, distorsiono, ¿viste? Es diferente. No miento, invento, como dice mi señora, invento. Pero eso estuvo bueno, ¿eh? Robert, recordame, porque no nos va a dar, recordame cómo el tema, una cosa es la mentira. Y otra es el engaño. Recién nombraste el invento. Jesús inventó. Uno dirá, pero está loco, ¿qué está diciendo el hereje? Bueno. No, para que me voy, para que me levante y me voy. ¿Cómo es? Vaya tranquilo, pero después cuando vuelvas... Está prendiendo fuego, está prendiendo fuego el corral con todas las vacas sagradas. Por eso estoy con camisa liviana, porque el calor ya se siente. Me corro como Juan Hus. Y de ganso tengo todo lo que ustedes quieran, así que no soy menos que Hus, ¿eh? No soy menos ganso que Hus. Bendito sea el cielo. Jesús inventó parábolas. Eso ya está comprobado hermenéuticamente. Las parábolas no pasaron. Jesús inventó historias para dejar enseñanza y moraleja. Pero no es una mentira, es una invención. Entonces, ¿cuándo realmente la mentira es pecado? Cuando es para no asumir las consecuencias, para evitar las consecuencias que me corresponden, o para perjudicar engañando a otra persona, para sacar ventaja de una situación. Allí es estrictamente pecado. Pero como hicieron las parteras de Faraón. Y ahora que nombraron a Rahab, que además también aparece en el desfile de héroes de la fe, en Hebreos 11, está allí. Y está en la genealogía de Jesucristo. ¿Saben lo que Dios premió de Rahab? No la premió por ser ramera, ¿eh? Si hay chiquitos escuchando esto, porque vieron que este programa lo escucha mucha gente, si hay chiquitos, déjenme explicar lo que es ramera. Es una señora que vende ramas. Después arréglense ustedes en casa. Bien. No la premió por ser ramera. La premió por mentir. Esto duele más lo que estoy diciendo. Pero por favor revisen la Biblia. Ahí dice que Rahab mintió para proteger a los dos espías. Nunca, está bien, la están leyendo, bien, estudienla, escudriñenla, por favor. Rahab mintió
para proteger a los 2 espías. Y como no fue castigada por la mentira, al contrario, fue salvada ella y su familia. Yo también estudio. Fue salvada ella y su familia por haber creído en Jehová, Dios de Israel, haber puesto su fe, su confianza en ese Dios, pero técnicamente mintió sobre la dirección de los espías, mintió para que no los maten a los espías. O sea, que juntaba ramas y encima era mentirosa. Claro, no era mentirosa, ahí está. Mintió en ese momento para salvar vida, inventó. Ahí, esa. Marcalo de vuelta, Roberto, que lo distorsioné, así queda bien claro. Claro, Rahab no mintió. Rahab no mintió, inventó una historia con el objeto de salvar vidas. Dios conoce la intención de cuando decimos lo que decimos. De hecho, muchos legalistas no van a conocer la gracia de Dios y su excusa va a ser, pero yo prediqué la palabra, no me fui ni una coma ni un punto de la palabra. Y Dios le va a preguntar, ¿con qué intención predicaste la palabra? Qué bueno que es romper los paradigmas, ¿no? Porque te cuento una experiencia del abuelo de mi esposa, con 85 años, no oraba, es de la rama de los italianos, no sé si te acuerdan que les conté, no oraba, sino era solo de rodillas. Claro. Leyendo la palabra, Erika, estábamos estudiando en el seminario y en una de esas visitas, si bien su abuelo en ese tiempo ya estaba soltera, le leyó en la palabra, porque el paradigma que estaba en esa rama de la iglesia era que se tenía que orar solo de rodillas. Claro. Le leyó en la palabra que cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo estaban sentados. ¿Qué problema tenía el abuelo de Erika que no podía arrodillarse porque tenía las rodillas mal? Tenía una prótesis en una de las rodillas. O sea que él se sentía el mayor pecador del mundo porque no podía orar. Porque si oraba tenía que ser de rodillas. Cuando se le abrió la palabra a este hombre, terminó los últimos años de su vida, que vivió hasta los 95, bendiciendo el nombre del Señor y orando y recuperando su tiempo de oración en ese tiempo que no lo podía hacer, porque había quedado en silla de ruedas. Fue libre. Miren lo que hace la palabra, que es lo que decía Roberto y Manuel. ¿Quieren la última vaca? El último ternerito del tema. Sí. Rahab, aparte, no trajo más que a una familia, en realidad a una nación, produjo. Claro. Sí. Permiso, Para que se fue Manuel. Se nos fue Manuel, sonamos. Ahí no vuelvo. Bueno, mientras, claro, no se animó al último ternerito que matamos hoy. A ver. ¿Nunca escucharon? Vamos a orar, cerremos los ojos. ¿Nunca escucharon eso? Sí. Inclinemos los rostros. ¿Dónde? Vamos a ser escriturales si quieren. Vamos a ser escriturales si quieren. ¿Dónde dice la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? ¿Dónde dice la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? Ustedes me pueden contestar, no, pero es para estar más concentrado. Bueno, está bien, pero es una práctica, no es una exigencia bíblica. De hecho, ¿se imaginan a David orando? ¿Se imaginan a David orando y diciendo, alzaré los ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Se imaginan con los ojos cerrados? Alzaré los ojos, ¿dónde? Por acá. ¿Tiene sentido que orar así? No, obviamente cuando dice, miro los claros cielos, cuando miro los cielos, obra de tus manos, ¿cómo va a estar mirando los cielos con los ojos cerrados? O sea, ven que es una tontería, pero en realidad, a esto voy. Tu abuelo allí recibió más que nunca la libertad que da la verdad. Conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. No los ata la verdad, los hace libres. Ves que le fue de mucho beneficio al abuelo conocer esa palabra. Entonces, ¿va a haber momentos donde nos conviene orar con los ojos cerrados? Probablemente sí. ¿Va a haber momentos que nos conviene orar con los ojos abiertos? Seguramente sí. ¿Va a haber momentos donde nos conviene arrodillar? Claro que sí. ¿Va a haber momentos que nos conviene orar parados? Claro que sí, depende de dónde estoy. Va a haber momentos que me conviene arrodillado, parado, sentado, acostado, haciendo la vertical. Lo que nos da la libertad, la verdad nos trae la libertad y la libertad nos da poder de elegir. Y elegir quiere decir, no importa la posición en la que ores. Orá en todo tiempo y de cualquier manera como quieras. Sentite libre, porque si no sos libre, no podés orar. Entonces, no permitamos que nadie se meta con esas pavadas, porque todo eso es sinónimo de legalismo y sinónimo de fariseos, que ponían más carga de lo que la gente podía llevar. La palabra de Dios nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que nos ata, en lugar de hacernos libres, no viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo. Así le fue también a la samaritana cuando le dijo a Jesús, ustedes oran en el templo y nosotros en el monte, ¿no? Y Jesús la sorprende, pues dice, no, ni acá ni allá. El tiempo es verdad. Exacto, ni acá ni acá. Los verdaderos van a adorar en espíritu y en verdad, porque está ese adorador que busca a él que le adore. Amén. Así cuando fluyo, Miguel, ¿eh? Vamos, todavía, ¿eh? Y justo que falta ¿Qué pasa, mano? ¿Qué te pasa? ¿Fuiste al baño? ¿Fuiste al baño o qué? No, fui a acomodar el enchufe porque se estaba descargando el teléfono. Dios. Quería hacer Eso me pasa todo el tiempo. Quería hacer un comentario con respecto a la gracia. ¿Tengo tiempo, Miguel? Sí, por favor. Por favor. Hace unos años, por una artrosis de cadera temprana, me tuve que operar de las caderas. Y en una de las operaciones, estando convaleciente, vino sobre mí una carga muy fuerte sobre pensar en la gracia de Dios. Y me vinieron a la mente algunas corrientes de pensamiento. La primera fue que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y me surgió un interrogante. Digo, si Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, tengo que encontrar la gracia en el Antiguo Testamento. Claro que sí. Primero dije, yo estoy loco, ¿cómo voy a encontrar la gracia en el Antiguo Testamento si es el mismo Dios, el que dijo ojo por ojo, diente por diente y todo lo demás? Y me puse a investigar y la tuve a Susana de escriba. Ella iba escribiendo a mano todo en un cuaderno y después fue pasado a un pequeño ensayo que tengo escrito por ahí. En el Antiguo Testamento está escrito que Dios mandó un ángel para que pintara los postes y los dinteles de los hebreos con sangre, antes de eliminar a los primogénitos, hombres y bestias, en Egipto. Espero que esto lo escuchen los que entienden la escritura, porque para muchos va a ser una novedad. Quiero decir, si hay alguien que es medio nuevo en el Evangelio, no se está escuchando, capaz que no conoce el pasaje, que algún familiar se lo explique. Cuando el ángel pasó, lo que miró fue la sangre en los postes y dinteles. Jamás miró cuál era la conducta de los israelitas adentro de las casas. Capaz que el judío le estaba rompiendo la nariz a la esposa de una piña en ese preciso momento. O estaba teniendo un pensamiento lujurioso para con la vecina. O estaba pergeñando cómo robarle las ovejas a su primo. Sin embargo, el ángel no miró la obra, miró la sangre en los postes y los dinteles. Ellos fueron salvos por gracia, no por obras. Después, por dar solamente 2 ejemplos, hay decenas. En los primeros capítulos de Jeremías, Dios le cuenta a Israel lo triste que está por su actitud. Es ahí donde le dice que la encontró al borde del camino cuando recién había nacido, al punto que todavía estaba sucia en sus sangres,
y se la llevó y la crió, y cuando Israel fue adolescente y se formaron sus senos y le llegó el tiempo de los amores, o sea que ya era una muchacha en edad de contraer matrimonio, Dios la desposó con él, la hizo su esposa. Pero Israel se prostituyó. Espiritualmente adoró otros dioses, de hierro, de bronce, de madera. Dice Dios que se prostituyó en tal medida que en los montes olfateaba a ver dónde podía conseguir amantes. Y la coloca en un papel tan vergonzoso que dice que las prostitutas reciben pago de sus clientes, pero ella le pagaba a sus clientes para que forniquen con ella. Esa actitud tan repugnante de Israel llevó a Dios a que la repudie, a que la expulse, a que se divorcie de ella, que no la quiera más como esposa. La misma ley que Dios escribió dice que un hombre que repudia a su mujer debe darle carta de divorcio y no puede tomarla nunca más como esposa porque viene a ser como tierra del todo amancillada. O sea, yo creo que eso Dios lo hizo un poco para que cuando nos discutimos con nuestra esposa tengamos tiempo de que nos baje la espuma. Acordate que en aquellos años escribir una carta llevaba mucho tiempo, porque no había viromes como ahora ni computadora, y tener que dársela en manos significaba mirarla a los ojos y comprender que esa, que era tu compañera de tantos años, no le ibas a poder tomar como esposa nunca más. Esa es la ley que salió de la boca de Dios. Ese mismo Dios dice, si bien ha fornicado con muchos amantes, vuélvete a mí, oh Israel. El mismo Dios que condena a los hombres que repudian a la mujer y dicen no pueden tomarla como esposa, es el que llama a Israel para que vuelva a ser su mujer y así permanece hasta el día de hoy. Entonces, antes del juicio, antes de la palabra certera como si tuviéramos todo solucionado, antes de asociar versículos de los cuales no estamos seguros, hermanos, ejerzamos el amor y la gracia. Lo que no quiere decir hacer de la gracia un descontrol y que cada cual viva como quiera. Persigamos la santidad, persigamos la perfección, persigamos ser mejores cristianos todos los días. Pero hasta que Cristo venga, inevitablemente algún muerto en el ropero vamos a tener. Entonces, seamos más pronto para la gracia que para la condenación, que estoy seguro que vamos a alegrar el corazón de Dios. Gracias, muchachos. Tremendo, ¿eh? Che, al que le bajó la espuma es a Ciorciari, ¿eh? Porque la mujer le cortó el... Sí, sí. Se fue. Escúchame, che, Manu, ya vamos cerrando, ¿no? Pero queda el tema para... Yo quiero que Manu cuente, así, yo lo voy a tirar así. Tenía un pastor, no era Manu, era un amigo, pues no vamos a prender fuego a nadie acá, pero mira, Manu tenía un amigo que el pastor, cuando vos te enfermas... ¿Qué irá a decir esto? No, sí. Dale, habla. No, que Manu, que cada vez que vos estabas, por ejemplo, estabas enfermo, él te decía que vos no orabas o estaba en pecado, algo así. Hasta que se enfermó. ¿Y cómo era, Manu? Te llamo un pastor que era un pastor asociado, no era el pastor principal. Corte a la media americana, nudo de la corbata finito, Biblia con estuche de cuero que hacía que parecía que llevaba una caja fuerte bajo el brazo, zapatito negro de punta con cordones y traje, por supuesto. Era basta que te viera estornudar para decir, ¿qué le pasa, mijo? Porque hablaba así. ¿Cómo le va, mijo? ¿Qué tal, mijo? ¿Qué le pasa que está estornudando? No sé, pastor, parece que tengo un resfrío. Revisa su vida, te decía. Te escuchaba toser o te veía renguear. ¿Qué le pasó? No, me duró una pierna en el trabajo. Tuve un accidente, revise su vida. Un día nos enteramos que lo tenían que internar y que operar. Pero claro, era una iglesia donde los pastores eran faraones, unos plumajes como caciques que llegaban hasta la calle. ¿Quién le iba a preguntar qué le pasaba?
Así que nos juntamos como 5 o 6 de todos los muchachos que recién empezábamos, hicimos como con la gorda Raquel, lo encaramos en barra. Y fuimos todos juntos. Y dijimos, pastor, usted cuando nosotros nos enfermamos siempre dice que tenemos que revisar la vida. ¿Cómo es que usted lo van a internar y hasta lo van a operar? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Algún propósito en el hospital tendrá conmigo el Señor. Nosotros somos todos unos pecadores. Con él el Señor tenía un propósito. No, imperdible. Qué Era bueno. de apellido Zapata, era, si no la gana la empata. Ese fue el que le oró a una mujer reprendiéndole el espíritu de menopausia. Una gloria. ¿Qué tal? Impresionante. ¿Y fue libre o no? Me parece que no, porque más tarde o más temprano eso llega. No hay vuelta. Qué El bárbaro. colmo hubiera sido que después quedó embarazada, ¿no? La mujer. No sé qué pasó. Creo que Osvaldo, te comento este sentir, y me gustaría si Manuel, hemos tocado un tema complicado, muy lindo, hay muchos comentarios muy buenos, esto abrió un poco el panorama y me gustaría, Manuel, si podés cerrar con una oración por las personas, para que esto, si es compartido, pueda bendecir a aquel que por ahí pueda llegar a haber estado o está atormentado por algún pensamiento de estos, de quitarse la vida o algo por el estilo. Sería bueno, no sé cómo, si Osvaldo o Manuel, cualquiera, no sé, los que ustedes quieran. Manu, por favor. Yo quisiera referirme por esas cosas de Dios que alguna persona nos esté mirando y se le ha cruzado la cabeza el suicidio. Quiero decirle que para alguien que le pone final a su vida, desaparece toda posibilidad de obtener las circunstancias que ofrece una palabra que se llama mañana. Porque mañana todo puede seguir todo tan mal como hoy, pero también las cosas pueden llegar a comenzar a cambiar. Si uno le pone final a la vida, la posibilidad del mañana deja de existir. Y quiero decirle a esa persona que hay un Dios que todo lo puede, al cual puede encontrar en cualquier lado. No tiene que ir a una capilla, no tiene que ir a una parroquia, no tiene que ir a un salón de reuniones evangélico. Si se siente cómodo, se puede sentar abajo de un árbol, en la orilla de su cama, detener la marcha de su auto y orar con las manos apoyadas en el volante. Vestido, desnudo o en pijama, es igual. Lo único que tiene que hacer es decirle a ese Dios que no puede más, que sus fuerzas llegaron al límite y hasta está considerando la posibilidad de quitarse la vida. Y darle a ese Dios una oportunidad. Pedirle perdón por sus faltas, porque todos las tenemos. Pedirle perdón por las miserias que él sepa que tiene y por aquellas que ignora. Y pedirle a ese Dios que perdone sus pecados, que limpie su corazón y que ponga en él una mente nueva y una nueva posibilidad de esperanza. Estoy seguro que puede ocurrir un milagro. Esa persona puede recuperar lo último que se pierde, que es la esperanza. Y oramos en el nombre del Señor. Padre, te rogamos y te suplicamos a favor de todos aquellos que han perdido un ser querido por esta actividad tan extraña que es el suicidio. Señor, rogamos por ello para que le alcances el consuelo que las palabras humanas no le pueden proporcionar. Oramos por aquellos que lo están pensando en este momento. Señor, te pedimos que tu espíritu, con autoridad y poder, llegue sobre ellos con amistad, con calidez, como un manto que nos cubre en invierno, y los convenzas de que hay una posibilidad nueva en Cristo Jesús. Te agradecemos la oportunidad de aprender los unos de los otros, la posibilidad de aprender de las cosas
que quienes han tenido la gentileza de compartir este espacio a través de las redes nos transmiten, y te agradecemos que nos haya dado salud y fuerza para estar hoy aquí. Lo único que pretendemos es haber hecho algo para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Muchas bendiciones para cada uno. Sabrán desconectarse ustedes tocando la pantalla. Y para los amigos, no es que hemos escapado al tema de hoy, pero el próximo viernes, por este mismo canal, vamos a tocar el tema de homosexualidad. Muchas bendiciones. Bendiciones. Bueno, los dejo acá con una adoración, una alabanza para este último momento, que la puedan disfrutar y que sea de bendición para sus vidas.